Cristianos que viven en medio de influencias satánicas. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. La primera parte de este versículo nos dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Señor, como a las otras iglesias, le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Claro que conoce sus obras. Él tiene los ojos como llama de fuego. Él es el que está en medio de todas las iglesias y Él es la espada aguda de dos filos. En cada una de estas presentaciones, en cada una de estas características, el Señor está mostrando su poder de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Yo conozco tus obras significa que el Señor conoce a la iglesia de Pérgamo y conoce también a cada iglesia, así como conoce también a cada persona en particular del mundo en toda su historia y hasta el futuro más lejano que usted se pueda imaginar. El Señor tiene conocimiento cabal de todas las cosas. El Señor no ignora nada. Podemos estudiar todo lo que podamos y siempre vamos a ser ignorantes de muchas cosas. Pero Dios no necesita estudiar para saber, porque Él sabe todas las cosas. Lo conoce todo. No necesita aprender nada y no necesita que nadie lo enseñe. Ante Dios todos los sabios de la tierra son ignorantes. De Dios solamente podemos conocer lo que Él nos revela. Si Dios no se nos hubiera revelado, de ninguna manera lo hubiéramos podido conocer, porque más bien la Biblia nos dice que somos nosotros los que somos conocidos por Él en todos los aspectos. Gálatas capítulo 4, versículo 9. El Señor dice a la iglesia de Pérgamo que Él sabe dónde ella se encuentra y dónde moras, dice Apocalipsis 2:13. El Señor conoce nuestra situación. El Señor no se olvida de nosotros. Quiere decir que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Y muchas veces sentimos como que el Señor se olvidó de nosotros. Pero Dios no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos olvidamos de Él. Él permanece fiel. Nos dice 2 Timoteo 2:13. Él es inmutable. Dios no cambia. Dios no se muda. Y eso es lo que hace a Dios una persona extraordinariamente especial. En esta plática nos concentraremos en la primera parte del versículo 13, en donde vamos a desarrollar el tema cristianos que viven en medio de influencias satánicas. Pérgamo estaba en un lugar muy apestoso, donde está el trono de Satanás, dice Apocalipsis 2:13. Como ya hemos visto, Pérgamo era una ciudad dedicada a la idolatría. Había una devoción idolátrica en ese lugar, pues por cada rama de la ciencia había una deidad. Cada uno de los cultos de esta ciudad eran cultos a cosas que no son Dios. Porque es bueno que sepa que hay un solo Dios, dice la Escritura. Así que los otros dioses son falsos. Ídolos que se han inventado los hombres, dice la Escritura. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Salmo 135:15. Y como sabemos, el emperador romano se había mandado a hacer bustos en todas las ciudades dominadas. Y Pérgamo, que era la capital de la provincia del Asia Menor, también tenía sus estatuas del emperador. Pérgamo era una ciudad muy visitada por todo el mundo para ir a rendirle culto al emperador y a la pléyade de dioses que había en aquel lugar. Así que el Señor reconoce que la iglesia de Pérgamo no está en un lugar fácil. Se mueve en un ambiente peligroso. Se siente la presencia satánica en ese lugar. Parecería que cuando los hermanos de Pérgamo caminan, lo hacen por encima de los mismos demonios. Veamos qué tipo de influencias satánicas
enfrenta el cristiano? En primer lugar, el cristiano enfrenta influencias satánicas que son evidentes. Desde los tiempos más antiguos, el hombre ha experimentado con las fuerzas oscuras del universo. La influencia de los poderes satánicos en las diversas culturas que han existido es evidente. Nos damos cuenta de qué manera las creencias animistas permearon todas las culturas de la tierra. Y no hay nada de fortuito en esto, sino que eso demuestra la verdad sobre la existencia de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de las que habló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Satanás existe y tiene un plan malvado de arruinar la vida de los seres humanos sobre la tierra. Manifestaciones religiosas como el vudú, la hechicería, la adivinación, etc., constituyen prácticas contrarias a la fe bíblica y cristiana. Indiscutiblemente que detrás de estos fenómenos opera el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2. Una de las influencias satánicas evidentes que está a la orden del día lo constituye en nuestros países la idolatría. En el mundo hay muchos tronos idolátricos. La ciudad de Pérgamo se ha llegado a comparar con la Lourdes moderna. La ciudad de Lourdes es una ciudad de Francia en los Montes Pirineos, donde hay unas cuantas basílicas dedicadas especialmente a la idolatría, y donde la gente de todo el mundo va en peregrinación a buscar el favor de estos íconos, de los cuales dice la Biblia que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Salmos 135, versículos 16 al 18. Estas imágenes son adornadas con vistosos ropajes y las clavan en el suelo para que no se caigan. Y así van las personas a postrarse ante estos ídolos, desobedeciendo la voz de Dios, faltándole el respeto al Creador, adorando las obras que representan a las criaturas, que no son nada. El apóstol Pablo, al hablarnos acerca de esto, nos dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. En nuestro país, República Dominicana, también somos testigos de la idolatría que se practica en todas nuestras ciudades. Es necesario saber que este tipo de práctica es contrario a lo que la Biblia enseña. Los creyentes en Jesucristo que creemos lo que dice la Biblia, no debemos participar en estas prácticas. Y tenemos que decir a nuestros familiares y amigos que es tiempo de dejar la idolatría y volverse al verdadero Dios, quien es el único que debe ser adorado en espíritu y en verdad, si verdaderamente queremos agradarle. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 al 24, esas fueron palabras del Señor dichas a la mujer samaritana. En segundo lugar, el cristiano enfrenta influencias satánicas ocultas. Satanás tiene también una manera de actuar que procura ocultar sus verdaderas intenciones. Fíjense que hay muchas cosas que se hacen en el mundo que parecen buenas y no lo son. El diablo tiene la habilidad de esconderse tras las máscaras. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, versículos 13 y 14. En este renglón de entidades camufladas se encuentran las sectas, falsas iglesias que se denominan a sí mismas cristianas, cuando a la luz de la Biblia no lo son. Desde la aparición del cristianismo, el enemigo, muy astutamente, ha diseñado un plan para invadir maliciosamente el ámbito de la fe cristiana. Su plan ha consistido en procurar combinar verdades y mentiras en un estratégico modelo sincretista. El apóstol Juan enfrentó el gnosticismo que extendía sus tentáculos dentro del seno de las iglesias cristianas primitivas. Cualquier planteamiento que contradiga las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entiéndase por ejemplo la Trinidad, la divinidad de Cristo, la salvación solamente por gracia, etcétera, tal y como están reveladas en la Biblia, se estará constituyendo en una secta del cristianismo. Las sectas, aun cuando usen la Biblia, pero la Biblia no es su fuente de autoridad, sino que consideran los escritos de sus fundadores y líderes como manuales para interpretar la Biblia. Y lo que estos libros dicen y lo que las tradiciones dicen está por encima de lo que dice la Biblia. Algunas sectas hasta tienen su propia Biblia traducida a su antojo, adulterando el lenguaje de modo que se adecue a sus falsas enseñanzas. Por causa de esto, entonces, las sectas no predican ni enseñan el evangelio tal y como desde el principio ha sido enseñado por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Como podemos ver, no hay nada de inofensivo en estos grupos, sino más bien que son emisarios de Satanás, acerca de los cuales el apóstol Pablo advierte a su hijo en la fe, Timoteo, sobre la existencia de ellos en estos últimos días. Él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El cristiano tiene que tener cuidado de congraciarse con cualquiera que atente contra el evangelio. Y debe ser firme en su rechazo a todo tipo de enseñanza falsa. Pongamos atención a lo que dice el apóstol Pablo para que no seamos engañados. El apóstol Pablo nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto se lo dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Y esta era una gran preocupación para los pastores de las iglesias en el Nuevo Testamento. Así que tenemos esta joya en la carta de Judas, el hermano de Jesús, que nos indica cuál debe ser nuestra actitud hacia esta sutil manera de satanismo en el mundo. Él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículo 3, porque tiene un solo capítulo. Finalmente, el cristiano enfrenta las influencias satánicas con el poder de Dios.
Recordemos que la guerra del cristiano contra Satanás no es una guerra convencional, es una guerra espiritual. El apóstol Pablo lo define de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Viene a mi memoria las elocuentes palabras del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento dichas a Zorobabel en el tiempo en el que se empeñaba en devolver el esplendor al templo de Jerusalén en los días posexílicos. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Así que el cristiano es consciente de la necesidad de depender total y absolutamente de Dios en la lucha contra las influencias satánicas que estarán presentes en este mundo hasta el día en que Cristo aparezca por segunda vez en las nubes. Mientras ese día llega, debemos estar preparados y listos para la batalla, sin olvidar bajo ninguna circunstancia que nuestro poder depende de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10, versículos 4 al 6. Esta lucha contra falsas doctrinas y creencias obliga al cristiano a prepararse básicamente en el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia la tenemos a la mano. Conocerla es imprescindible para la lucha contra las artimañas del enemigo. Cualquier tipo de filosofía y argumento mentiroso que pueda aparecer en el mundo podrá ser contrarrestado con éxito con el uso correcto de la palabra de Dios. Recuerde que detrás de todo pensamiento impío está sin duda la ponzoña del diablo, el cual busca siempre desafiar la autenticidad de la revelación bíblica. Así que no ignoremos nunca la presencia del mal. Dios te bendiga.